Hola, mi nombre es Rubén Arturo Cárdenas González, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública. Voy a realizar la actividad número 4, que se titula Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente. Como introducción se dice que con el nuevo sistema de justicia penal, esta figura como primer respondiente adquiere una gran relevancia, dado que las funciones del policía y su relación con el Ministerio Público, lo cual implicaron una transformación, o sea, la modificación al artículo 21 constitucional, el cual establece que la investigación de los delitos corresponde a los policías bajo el mando y dirección del Ministerio Público. Se dice también, es así como el policía se convierte en el primer eslabón del proceso penal y, y por regla general, es la primera autoridad con la que la sociedad va a tener contacto. Por tal motivo, en las acciones que realice oportunamente recaerá un factor de éxito del sistema de justicia en razón de que dichas acciones son un punto neurálgico tanto de la metodología criminalística como del proceso de cadena de custodia. Como el marco jurídico, se dice que el protocolo de actuación de primer respondiente tiene como sustento jurídico los siguientes ordenamientos legales. En primera instancia tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como también tenemos la Ley de Víctimas, la Ley General para prevenir, investigar, sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al igual tenemos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Al igual, existen leyes locales como constituciones de las entidades federativas, leyes relacionadas con la seguridad pública de las entidades federativas, leyes relacionadas con las instituciones policiales de las entidades federativas y las leyes orgánicas de las procuradurías o fiscalías de dichas entidades. Como objetivos generales, dice que contar con instrumentos el cual homologue y consolide los criterios de actuación del policía de las instituciones de seguridad pública, el cual funja como primer respondiente de conformidad a la normatividad que sea aplicable, con el propósito de brindar una certeza jurídica en su actuar. Y al igual como objetivos específicos, tenemos establecer los procedimientos los que debe seguir el policía, el cual es el primer respondiente, en su actuación con apego a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, que mantenga un profesionalismo, honradez, ética en el servicio de sus acciones y respeto a los derechos humanos. Al igual, fortalecer la coordinación y colaboración, que seguirá como primer respondiente con las autoridades coadyuvantes y con el responsable de la investigación. Al igual, homologar los registros que sean inherentes a la intervención del policía, el cual está actuando como primer respondiente. Al igual, el objetivo específico de este protocolo es transparentar la actuación del policía de primer respondiente ante la sociedad. Al igual, va a poder orientar y facilitar en los procesos de capacitación para el policía como primer respondiente. Como políticas de operación,
de este protocolo se tiene que el policía primer respondiente ante una situación que implique la protección o salvaguarda de un bien o un superior como es la vida de alguna persona, debe tomar como privilegio o ser prioritario esta sobre cualquier persecución o, o detención. Al igual, el policía de primer respondiente debe informar los pormenores del lugar, naturaleza de los hechos al Ministerio Público para que éste, en conjunto con el Ministerio Público, este, o sea, las policías con capacidades puedan procesar el lugar de la intervención y dice, al igual se coordine con peritos para, en el caso concreto, dice, al igual se dice que el policía primer respondiente ante la duda de ejercer las diligencias urgentes, este debe comunicarse con el Ministerio Público para poder coordinar las acciones a seguir. Al igual debe abstenerse de realizar acciones que no sean necesarias en lugares u objetos que representen un riesgo hacia su salud del mismo. Igual, este debe coordinarse con el Ministerio Público para así poder definir el destino del traslado de las personas, los indicios, las evidencias o los objetos, instrumentos y bienes derivados del hecho probablemente delictivo. Igual, el policía como primer respondiente debe limitarse a preservar el lugar de los hechos cuando resulten personas fallecidas con motivo de aplicar el uso de la fuerza para su entrega. Al igual tenemos el concepto como policía primer respondiente. Se dice que es aquel que conoce primero de la comisión de un hecho probablemente constitutivo del delito, actúa de manera individual y con personal de apoyo para así poder realizar las siguientes funciones que son la recepción y corroboración de una denuncia, la recepción de las aportaciones de indicios como son evidencias, objetos, los instrumentos o productos de un hecho que son probables de un hecho delictivo, la atención al llamado de las autoridades coadyuvantes para coordinar las acciones, también es aquel que va a poder realizar una detención en flagrancia, al igual es aquel que está destinado como para la localización y el descubrimiento de los indicios y evidencias y objetos e instrumentos o productos de los hechos probablemente que son del delito. La descripción del procedimiento se dice que a través de la realización de sus funciones de prevención, reacción e investigación, genera el primer nivel de contacto, lo cual es una simple mediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación y procedimiento. En este sentido, el policía de primer respondiente puede iniciar su actuación bajo los siguientes supuestos. Como primer supuesto tenemos que la denuncia. Se dice que aquí debe de recibir una denuncia presentada por cualquier persona, servicio de emergencia, autoridad coadyuvante, misma que deberá contener, salvo los casos de una denuncia, ya sea esta anónima o reserva de identidad. Al igual se debe de identificar al denunciante, su domicilio, la narración de cómo, cómo suceden los hechos, la indicación de quién o quiénes habrían cometido y de las personas que lo hayan presentado o que tengan la noticia de él y cuánto le constante al denunciante. La denuncia se dice que debe de ser referida en el apartado 2.3
del formato que dice tipo de evento que se hizo de conocimiento al primer respondiente, el motivo de la intervención de este, así como en el mismo que es la registrada en el anexo 5, que es la entrevista, que más adelante hablaremos del informe policial homologado. Como siguiente tenemos el, lo que es la fragancia. Y se dice que se va a entender así, que es la persona que es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Inmediatamente después de haber cometido un delito, en virtud de que la persona que sea sorprendida cometiendo un delito, perseguida material o interrumpidamente. Se dice también que cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos, o cuando éste hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando se tenga en su poder algún instrumento o objetos los cuales sean productos del delito, o se cuente con información de indicios que hagan presumir fundamentalmente que éste ha intervenido en el mismo. Por último tenemos la localización de... Bueno, aquí también en fragancia tenemos que el uso legítimo de la fuerza, que debe de ser usado por parte del policía que está haciendo la función de primer respondiente. Se dice que los presentes niveles de uso de la fuerza son enunciativos y orientadores, los cuales consideren criterios internacionales y no limiten la aplicación de la normatividad vigente. Se dice que el policía se hace presente mediante la utilización adecuada de un uniforme, equipo y actitud diligente. La verbalización, que debe de ser utilizar comandos verbales para disuadir y convencer de su actividad u acto hostil a la persona que probablemente intervino en el hecho. Así puede ser interviniendo o avisando de no hacer uso de la fuerza del mismo. Dice su uso de la fuerza no letal, el cual se dice que utiliza objetos o elementos como medio de control, los cuales no causen daño físico que sea severo, permanente o la muerte ante una resistencia violenta. Podemos decir que puede usar unas esposas o candados para someter al presunto culpable. Al igual puede usar la fuerza letal, o sea, por ejemplo, emplear armas de fuego u objetos que pueden causar un daño físico severo, permanente o la muerte ante una agresión letal, o que pongan en peligro inminente la muerte de terceros o la vida propia. Mas sin en cambio, debe de usarlos en el último de los casos, ya en un caso que sea muy, muy, muy extremo. Como último punto tenemos la localización o el descubrimiento de los indicios, evidencias o cualquier otro objeto que haya sido relacionado con los probables hechos delictivos. Se dice que al momento de localizar o descubrir indicios, evidencias o objetos, instrumentos, el policía o primer respondiente valora el lugar donde fueron encontrados. Al igual va a documentar el mismo mediante fotografías, ya sea videograbaciones. Al igual va a realizar un croquis. Estas actividades se registran en la sección número 5 o en un documento homologado, el cual dice el lugar de intervención del informe policial, del cual hablaremos más adelante. Esta comunicación se hace por cualquier medio
en el momento oportuno y siempre privilegiando la seguridad de todos. El Ministerio Público, con base en la información recibida, coordina con el policía la- respondiente a las acciones a realizar, como pueden ser la atención a víctimas, la atención de los riesgos, la atención del lugar de los hechos de hallazgo, ya que dice que va a realizar las actividades establecidas para la prevención del lugar de los hechos o del hallazgo según correspondas. La preservación va a ser todo lugar de los hechos o del hallazgo debe ser preservado, para lo cual el policía va a delimitar y proteger el lugar, lo va a documentar mediante fotografías y videograbaciones. Al igual va a llevar un acordonamiento del lugar, el cual se dice que si es un lugar abierto, va a emplear principalmente una cinta de barrera o la patrulla, personas, conos, postes o cualquier medio con el cual pueda delimitar el lugar. Al igual se dice que si es un lugar cerrado, va a bloquear las entradas y las salidas del mismo, utilizando principalmente una cinta de barrera, la patrulla, personas, conos, postes o etcétera, o cualquier medio que impida la entrada o salida del lugar. El policía primer respondiente tiene que entregar debidamente requisitado el informe policial homologado en los apartados correspondientes a su intervención y los anexos aplicables a los campos que no haya sido utilizados deben ser testados conforme a lo señalado en las siguientes políticas de operación. Este informe policial, como principales requisitos, debe de contener los datos de identificación del, ya sea del primer respondiente, el conocimiento del hecho, la narrativa de los hechos, las acciones realizadas, el lugar de intervención. Al igual debe de presentar un informe de que no hizo un uso indebido de la fuerza del mismo. Al igual la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Y al igual una constancia de la lectura de los derechos del presunto culpable en caso de flagrancia, cuando existe algún delito de homicidio. Aquí, como dicen, en el conocimiento del hecho de primer respondiente y la cronología de los hechos, debemos de poner el conocimiento del hecho, la narrativa de los hechos, las acciones realizadas, los datos generales del lugar de intervención, la expansión del lugar de la intervención, los riesgos identificados en el lugar, la solicitud de apoyo en el lugar, la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, y al igual, como ya lo habíamos mencionado, la entrega y recepción del lugar de los hechos o del hallazgo. Al igual, en el informe del uso de la fuerza, los datos generales de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza y que no fue detenida esta de una manera inapropiada, el cual no se violaron sus garantías. Como conclusiones tenemos que se infiere que el policía primer respondiente, dentro de las funciones que efectúa tiene un papel fundamental o es el más elemental dentro del sistema penal acusatorio, por lo que debe de ser el eslabón que debe de tener mayor soporte. A pesar de los esfuerzos de las instituciones de seguridad pública en el país por llevar a cabo la profesionalización, capacitación, el adestramiento, la actualización y así poder formar mejores perfiles que efectúen la labor policial como primer respondiente,
Se mantienen ciertas inoperancias respecto a la forma en que actúan las policías al realizar la función de primer respondiente, por distintos factores, siendo alguno de ellos el desconocimiento de cómo se debe de ejecutar su atribución en este sistema acusatorio, aunado a que siguen sin tener claros los principios de actuación policial, al no seguir las obligaciones que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de no saber cómo ejecutar el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente. Las principales deficiencias que cometen los policías en México al realizar la función de primer respondiente generan un sorprendente impacto negativo al sistema de justicia penal acusatorio, que a consecuencia habríamos de mayor impunidad, incremento en los índices de reincidencia delictiva, una disminución de la confianza de parte de los ciudadanos hacia las corporaciones de seguridad pública, responsabilidades administrativas y penales a los policías, omisiones de la función policial e incluso llegar al grado de la corrupción. Muchas gracias.